Bueno, te voy a preguntar directamente. ¿Tienes pensado quitarte una pierna? Sí, es una idea que yo tengo. Sí, me gustaría. Bueno, has sugerido como dividirte el pito a la mitad. Eso, mucha gente me pregunta, ¿pero va a hacer eso de verdad? ¿Tiene pensado? ¿Lo vas a hacer? Sí, ¿Sí? claro que sí. Por la mamá es más, porque son su hijo que debe cambiar tanto. Digo, si su familia y sus amigos no lo han podido parar, tranquilo que nosotros no vamos a poder, ¿sabes? Oye, pero ¿qué pasa si mañana aparecen los aliens en la Tierra? Fijo que a ti te la hacen también, y no son como tú. Me muero de risa. Pero me muero de risa. ¿Y tu casa tiene como muebles normales o muebles de alien? René ha subido 7 vídeos sobre el alien. Oye, Me voy a desbloquear otra vez. aprended de Black Alien, no os tatuéis hasta los 25 años, que os ahorráis un montón de errores. Sí, se ve bien, pero te falta implante. Me faltan implantes, ¿no? Sí. Debería hacer... Gato, ven aquí. Súper guay, tío. Me invitas a tu casa. Sí, ven, ¿cómo? Perfecto. En mi cama, si quieres. Me llevo follando a tu bitch, soy el Club Megatrix. Deja que folle la verga del negro si le hace feliz. ¿Qué pasa, homifelas? Bienvenidos una vez más al canal. Hoy tengo el honor de traeros de nuevo a The Black Alien, conocido también como Anthony. Hace un año, desde nuestra primera entrevista, y quería comentaros que vamos a tratar todos los temas que os han interesado a lo largo de este último año sobre su proyecto, sus modificaciones, su porcentaje, sus proyectos futuros, pero va a haber algunas preguntas que ya le haya hecho en la anterior entrevista. Más que nada porque ha pasado un año, las respuestas puede que sean distintas y mucha gente no ha visto la primera entrevista. Así que si no la habéis visto, echadle un ojo en la descripción porque ahí van a estar todos los links de interés, ¿vale? Incluida la primera entrevista. Así que sin más dilación, bueno, lo primero de todo, esto es con ánimo de comprender el proyecto de Anthony, ¿vale? Aquí no estamos diciéndole a nadie que me imite a mí o le imite a él. Vamos a tener una charla de adultos hablando sobre temas interesantes, así que os recomiendo meterle like ya de primeras, suscribíos al canal, seguid a Anthony en Instagram y sin más dilación os presento aquí al colega. ¿Qué tal estás? Muy bien, aquí estamos. Gracias por venir una vez más. Primero quería darte un regalo antes de que se me olvide. Ya, muchas gracias. Es una camiseta oficial de Homifela. Homifela. La puedes tirar por ahí de momento. Muchas gracias. Nada, tío, a ti. Bueno, tengo un montón de preguntas que hacerte, así que vamos a ir improvisando un poco. Tú también, si tienes alguna pregunta, me la puedes hacer. Vamos a tener ahí una charla amena. Primero, que es lo que más le interesa a la gente, ¿en qué porcentaje estás ahora mismo? Yo casi la mitad. Casi la mitad. Sí, Porque tú quieres llegar al 100%. sí, El 100% es el máximo. sí. O 200 o 300, ¿sabes? Ah, hostia, vale. Entonces es como... Bueno, tú me dijiste en la primera entrevista que el proyecto como que no tiene fin, quizás. ¿Puede ser? Como que siempre estás pensando... Sí, es así. Entonces, puedo ser, va a ir más. más constantemente. Sí. ¿Tú crees que va a llegar un momento en el que digas, ya está, hasta aquí, he llegado al 100% o al 100%? Puedo ser, Puede ser, sí. pero probablemente... A ver cómo... Todo va a depender de todo. Todo depende. Sí, Vale. de mi salud. Claro. ¿Qué tal estás? ¿Qué tal estás de salud ahora mismo? Bueno. ¿Forma? Te veo fuerte, tío. Te veo... Sí, estoy bien. ¿Nos puedes explicar cómo... Hay mucha gente que me ha dicho, oye, le he perdido como el hilo al alien porque antes estaba con la evolución y ahora tiene la reevolución. Sí. Entonces yo se lo intento explicar a la gente, pero si nos lo puedes explicar tú cómo funcionan esas dos vertientes. Es algo que yo hace con mi amigo Gato, el que me modifica ahora en México. Es como una segunda evolución. Ok. Tengo una evolución, pero en esta evolución hay una otra. Ok. Es como como Frieza, como todo este. ¿Tú entiendes? Vale. Es una evolución, pero hay mucha evolución, una evolución. Es como una evolución y luego otro nivel de evolución. Eso. Y los vas a llevar
van a subir ambos porcentajes, ¿no? Sí, sí, sí. Vale, vale, Así vale. ¿Cuál ha sido la última modificación que te has hecho? es. Eso se implanta aquí. Esos implantes ahí. Sí. ¿Y qué tal la curación? Está bien doloroso, pero mucho. Sí, ¿Dirías que es la modificación más dolorosa que te has hecho? creo que sí. Sí. Bien, más duele, pero bien, bien, bien. ¿Cuáles serían las 2 o 3 modificaciones o 2 o 3 o 4 que tú digas, sin duda, de todo lo que me he hecho, esta y esta son las que más me han dolido? Boca, nariz, Ujú. Y estas. sí, todo, en verdad, todo, Sí. todo tiene su fuente de dolor. Claro. Claro, tú cuando te haces las modificaciones, ¿estás sedado, dormido? No, ¿Estás despierto? sí, 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 Con la nariz también. sí, Y con esto también. sí, todo. Pero estás... o sea, ¿tienes algún tipo de sedación o estás... ¿Cómo estás ahora? Sí, como estoy ahora. Rollo en crudo. O sea, Sí. Dios mío. Ah, yo pensé que estabas sedado. Yo pensé que estabas como, por decirlo así, anestesiado, con anestesia. Sí, local. Local, vale. Sí, con... Vale, vale. Bueno, pero aún así estar despierto tiene que ser impactante eso. ¿Cuáles son las próximas modificaciones que tienes? ¿Cuál? Sí, ¿cuál? ¿O cuáles? Si es que tienes varias. Necesito implante en la cabeza, Más implantes en la cabeza. sí, la cara, brazo, manos. Vale, para los que no lo sepan, de Black Alien hace unos meses, Anthony se extrajo 2 dedos de la mano y fue una modificación muy sonada. Hubo mucha polémica alrededor del asunto y quería preguntarte que cómo lo llevas, cómo llevas la mano sin 2 dedos. Sí, bien. Perfecto. Sí, perfecto. Además, si no me equivoco, te quitaste los dedos y justo después empezaste a tatuar. ¿Fue así? ¿O empezaste a tatuar antes de la... Después, después? sí. Entonces, ¿tenías pensado empezar a tatuar y fuiste a hacerte la modificación o es algo que se te ocurrió Sí, me ocurrió después. después? Sí. Vale, ¿y qué tal Sí, tatuar? bien. ¿Tatúas con esa Yo mano? soy de la derecha. Eres diestro. Ah, vale, vale. Entonces de momento tatúas con la mano que... Sí. Vale, 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 vale. ¿Y no te da miedo, por ejemplo, o sea, te vas a hacer los otros 2 dedos? Sí. ¿Y no te da como miedo o como... ¿No te asusta que quizás no puedas tatuar bien? No, al contrario, yo me gusta como una experimentación, Ajá. como algo que me gusta ver cómo mi cerebro se acomoda a todo eso. Comprendo. Entonces no, yo no tengo miedo de todo eso. Al contrario, es interesante para mí de ver cómo todo se adapta. Ujú. ¿Entiendes? Sí, el proceso de adaptación. Sí, es Me interesante. acuerdo que te pregunté lo mismo cuando te ibas a hacer los primeros dedos con el tema del ejercicio, del sí. workout. ¿Te has adaptado bien? ¿Te he visto en el gimnasio ahí? Sí, pues yo me entreno normal. Qué guay. ¿Cuál ha sido? Porque claro, yo me imagino que hay 2 momentos en cada modificación. El momento en el que te la haces, que puede ser más doloroso o menos, pero yo creo que el momento más complicado es el momento de después, las 2 semanas Sí. siguientes, ¿no? Sí, El posoperatorio. claro, es el momento el más complicado, que te cansa, Ujú. porque necesitas cuidar durante 1 mes, 2 meses. ¿Cuál fue el posoperatorio más complicado que has tenido? De decir, después de esta modificación lo pasé muy mal. ¿Cuál ha sido? Aparte de todas, me imagino. Creo que es la lengua. O sea, la lengua fue... Sí, la lengua está bien dolorosa, bien hinchado, bien, sí. ¿Te costaba tragar Sí, mucho. y comer? Sí, también. Horrible Y eso. aquí también este implante, Sí, la primera noche lo pasé bien mal, claro. vomitar toda la noche. Aparte, claro, tienes el dolor concentrado aquí Sí. y encima vomitar es como más doloroso aún, ¿no? Porque, Sí, porque aquí no hay mucha presión, claro, entonces no, me ha mareado siempre toda... no. claro. Tiene que ser duro, claro.
Igualmente eres muy duro, porque tenía una pregunta que quería hacerte después, pero te la voy a hacer ahora ya, porque creo que viene al caso. Yo, personalmente, cuando tenía 16, 17 años, esto te va a parecer una tontería, evidentemente, pero me hice 2 piercings aquí, ¿vale? Una aquí y otra aquí. Okay. Y tardé como más de 6, 7, 8 meses en curármelos del todo. Aunque yo los cuidase, cada 2 por 3 se me infectaba uno, se me hinchaba otro, me lo rechazaba, perdía la pieza. Yo siempre pienso en ti que tienes como muchísimas modificaciones que vas como acumulando. De hecho, últimamente es que has estado como modificación cada 2 semanas o cada 3, una cosa nueva. ¿Cómo es posible que tu cuerpo sea capaz de aguantar tanta tralla, o sea, tanta intensidad de cortes, modificaciones, implantes? Porque ya te digo, yo me hice 2 piercings, 2 agujeros milimétricos y estuve 8 meses que decía, hasta pensaba, Dios, ¿para qué me hice esto? ¿Cómo? ¿Tú tienes dolores crónicos o...? Así a veces con mi lengua, con las tintas que yo tengo en la lengua, a veces me duele ese hinchado por la mañana, Okay. o a veces sí, me duele así. Hace 2 años que la tengo, pero Sigue doliendo. sí. Ajá. ¿Podrías enseñar la lengua a esa cámara? Pues que está muy verde, claro. Sí, falta un poquito, pero ¿Te la vas a retocar? sí. Joder. Respecto a los ojos, en la anterior entrevista los tenías tatuados de negro, Sí, pero hace como unos meses te los tatuaste de verde. sí. ¿Echas de menos los ojos en negro o estás contento? No, me gusta con este verde. ¿Te gustan los Sí. verdes? ¿Y ha cambiado tu visión? O sea, tu... No, no, no. ¿No? Sí, ¿Nada? yo veo. ¿Tú ves Sí, bien como era antes. como antes? ¿Al día siguiente de tatuarte puedes ver? ¿Sí? Durante 3 días, Ah, vale. ¿Que llevas gafas? sí. Ok. Entonces, creo que antes te pregunté, no sé si me lo contestaste, ¿cuál es tu próxima modificación? ¿Qué es el siguiente paso de la evolución? ¿Cuál es? Implante. Vale, el tema, te comentaba antes que el año pasado, cuando nos conocimos, ya te conocía mucha gente, dimos un paseo por Barcelona y literalmente todo el mundo te paraba. O sea, señoras mayores, niños, gente que te conocía. ¿Cómo notas el cambio después de un año? Porque has crecido mucho en redes sociales. ¿Cómo ha sido tu llegada a España, sobre todo? Es mucho más que antes. ¿Sí? Sí, de verdad. Mucho más que antes. Empieza desde cuando me fui a México Ujú, para continuar mi proyecto con Gato. ujú. Hace una explosión, Claro. pero desde noviembre pasado Ujú. es como si no, todo ha explotado mucho más que antes. Claro. ¿Y cómo te sientes? Yo muy bien. ¿Bien? Sí, bien. ¿Bien? Sí, perfecto. ¿Llevas bien que te paren mucho y que la gente te pida fotos? Y... Sí, Sí. es así. Es la vida, ¿no? Es así, es mi culpa. No puedo hacer nada. Claro, es un poco... comprendo. Entonces, vale, hay 2 modificaciones que has sugerido en tus redes sociales, ¿no? Que has como... A ti te gusta mucho compartir cosas que te gustan, cosas que te vas a hacer en el futuro. Y has subido un montón de fotos de, voy a decir pito, para que no me censuren en el vídeo. Has sugerido como dividirte el pito a la mitad. Eso, mucha gente me pregunta, ¿pero va a hacer eso de verdad? ¿Tiene pensado? ¿Lo vas a hacer? Sí, ¿Sí? claro que sí. ¿Lo tienes pensado como una modificación dentro de unos meses o un proyecto más a largo plazo? Sí, puedo ser. ¿Puede Ah, ser? ¿Sí? Y yo no tengo ni idea de cómo funciona esa operación. Es peligrosa. A mí es que me tiene pinta, ¿sabes? No sé, me imagino cortarme el pito a la mitad y me pongo bastante nervioso. No sé cómo lo ves tú. Yo de verdad, yo no soy nervioso, no sé. Para mí es una modificación con todas las otras. Claro, Sí, es peligroso como todo. claro.
Pero luego la puedes, o sea, disculpa mi ignorancia, es que no tengo ni idea. Luego la puedes utilizar, quiero decir, va de aquí, luego se pone... Sí, sí, funciona ¿Sí? normal. Ah, vale. Wow, Sí. impactante. Esa no la vas a... Ah, vale. Iba a decir, esa no la vas a poder mostrar, pero también comentaste... Sí, si quieres, te la muestro. Vale, venga, va, lo hacemos así. Es que hace unos meses comentaste que te interesaba iniciarte como en el mundo de las películas de adultos o OnlyFans. ¿Era una broma o es algo que tienes pensado hacer? Es una idea que yo tengo, pero puedo ser un día, no sé. ¿Harías? Yo creo, ya no películas para adultos, pero yo creo que si te abrieses o no un OnlyFans, pero un Patreon, donde compartieses cosas que aún no has enseñado, cosas que vas a hacer, yo creo que podrías ganar muchísimo dinero. Sí, puedo ser. Yo sería el primero en suscribirme, 100%, porque ahí, claro, puedes como enseñar cosas que incluso en Instagram no. Que no puedo, sí. Y la gente quiere verlas, porque dice, a ver qué se ha hecho. Entonces yo Sí, creo que porque Instagram tú no puedes enseñar nada. Claro, y tampoco tienes que, yo qué sé, ponerte a hacer películas de adultos, ¿no? Con enseñar lo que vas a hacer, yo creo que ya... Pero bueno, lo que tú quieras. Sea lo que sea tú avísame que yo se lo comunico a la gente, no te preocupes. Vale, hay un tema muy controvertido, que es ya no lo del pito bífido, sino el tema de la pierna, ¿no? Tú has comentado, has subido un montón de fotos de piernas, de prótesis, te gusta mucho este rollo futurista, sí, de medio robot, medio alien. Yo creo que tu proyecto es de Black Alien, pero también tiene una parte de cyborg, ¿no? De cyborg. Sí, es una mezcla de algo futurista. Entonces sí, mezcla algo robótico, alien, todo esto. Todo te gusta. Porque hay mucha gente que me dice, pero si es de Black Alien, sí, ¿por qué hace cosas de robot? Sí, pero quién sabe que un alien es así, quién sabe que... Claro. Nadie sabe de todo eso. Entonces es un personaje que yo me imagino, que yo... Sí, es claro, así. Es como pintar un cuadro de algo abstracto, ¿no? Tú pintas lo que tú crees. Sí, es así. Entonces, sí. Esta no la había visto, esta de aquí. ¿Puedo tocar? Sí, toca. ¡Buah! Está como tensa la piel. Sí, está bien tenso. ¿Te han curado bien esos? Sí, todo bien. Estos te los hiciste hace poco también, ¿no? Eso sí, hace 2 meses. Eso es muy alien. A todo el mundo que le he preguntado me ha dicho increíble. Sí, es un trabajo bien hecho. Sí, sí. Eso lo hizo Gato también, ¿no? Sí, está bien Vale, hecho. que está ahí. Gato, ¿qué tal? A Gato le voy a entrevistar después de Alien. Voy a hacer una entrevista a Gato y le voy a preguntar su visión desde el punto de vista del que pues, lleva a cabo todo este tipo de modificaciones, que a fin de cuentas es muy interesante. ¿Qué tal con Gato, tío? Ahora sois como uña y carne, ¿no? Sí, es un amigo más, tengo una buena conexión con él. Él me entiende bien en mi proyecto. Somos en la misma... No tenemos límite. Entiendo. Porque antes, cuando trabajo con diversos artistas de la modificación, siempre hay límite. Claro. Hay modificador que no quiere hacer algo por miedo, o porque no entiendo, no sé. Y yo me gusto con él porque es la misma derecha y todo es una colección. Entonces es un trabajo con dos que está perfecto. Claro, os compenetráis bien. Sí. Qué bien, sí. Me están viniendo un mogollón de preguntas, pero quiero centrarme en el tema de la pierna, ¿no? Porque es cuando has empezado a sugerir que quizás en un futuro... Bueno, te voy a preguntar directamente. ¿Tienes pensado quitarte una pierna? O sea, o un trozo de pierna. ¿O es simplemente una y...? Cuéntame un poco, no quiero... Sí, es una idea que yo tengo. Pero sí me gustaría. No ahora, pero en años. Claro. Y, o sea, que es una idea que realmente Sí, barajas si yo tú puedo, para tu proyecto. Sí, si yo puedo, sí lo sé, es algo bien loco. Pero bien loco, que nadie pueda entender, que todo me... Claro. Estoy loco por todo el mundo. Pero yo
Yo lo quiero, es así. Sí, comprendo. Es algo difícil de entender. Es algo está que claro. yo quiero en mi proyecto. Pero yo sé que es algo que nadie puede entender, que yo estoy loco por todo el mundo. Pero Claro. ¿Sabes qué he notado? Yo siempre se lo digo a la gente de mi canal, que yo te conocí a ti cuando no tenías nariz y cuando tenías otro tipo de modificaciones. Y es como que la gente, siempre que tú te vas a hacer algo nuevo, siempre dice, hasta ahora, bien. Pero esto nuevo que se va a hacer es demasiado. Sí. Entonces, tú te haces eso y luego dicen, Está vale, bien. está bien. Y luego dices, Sí. me voy a los dedos y dicen, hasta ahora bien, pero lo nuevo es demasiado. Entonces es como que siempre, yo creo que ya es demasiado desde hace mucho tiempo, ¿no? Sí, Porque siempre. tu proyecto es extremo, lo yo, más extremo. desde yo empiezo, mi primera modificación extremo, como quitar orejas. Hay mucha gente que me dice, no quitar tus orejas, te ve bien así. Y yo lo quito y después me dicen, no, te ve bien así, el contrario. Claro. Entonces, la gente se cambia de opinión desde cuando yo hago una operación, después que me ve, se dice, así, te ve mejor. Claro, Pero antes se dice, no lo haces, estás bien loco. claro. Yo comprendo que lo de la pierna está causando mucho revuelo, porque hasta ahora, joder, yo te veo aquí y tienes una estética distinta, pareces literalmente un alien, o sea, ya no pareces... Yo estoy hablando con un alien ahora mismo, ¿sabes? No veo a veo un ser humano, porque sé que eres un ser humano, pero quiero decir, la estética realmente has conseguido parecer de otro planeta. Pero sí que hasta ahora tú te mueves con normalidad, tatúas, ya me dices que ves bien, escuchas bien, pero claro, la gente, y yo también lo que pienso es, si tú te quitas un trozo de pierna, eso te va a dejar como en un proceso de adaptación excesivamente largo y es probable que nunca puedas volver a moverte con normalidad, con naturalidad, ¿no? Entonces, claro, tú eso, ¿estás dispuesto a arriesgar tanto por quiero decir, ahora mismo ya pareces un alien, brutalmente, o sea, quiero decir, podrías quedarte aquí y seguir pareciendo, serías de las personas más extremas del mundo, nunca, por ejemplo, tú ahora te tatúas mucho, pero yo dentro de 5 años va a ser normal ir tatuado todo el cuerpo como yo. Pero tu proyecto nunca va a ser una normalidad, no va a llegar a ningún punto en el que alguien diga, sí, otro como el Black Alien, siempre vas a ser extremo. Sí. Pues llegarías a estar dispuesto a arriesgar tanto toda tu vida, tu comodidad, tu bienestar por una parte más del proyecto. Sí, ¿Sí? no me da miedo. Ok. También el proceso de la cicatrización, de todo lo que es un año para sanar. Para que yo me adapto a eso. No, al contrario, es algo que me gusta. Todo este proceso de adaptación, de cómo el cerebro se adapta a todo eso. No es algo que me llama mucho la atención. Claro, te entiendo. Y esta es ¿qué le dirías a todos aquellos? Porque en mi canal hablamos mucho de ti y hay mucha gente que se preocupa, ¿no? Que dice, René, tío, dile algo al alien, dile que pare, porque se está pasando, ¿no? Es como hay esta tendencia a pensar que tú eres, no sé, como si fueses un niño al que hay que decirle lo que tiene que hacer cuando eres una persona que... ¿Te puedo preguntar qué edad tienes ahora mismo? ¿Yo? Sí. 34. 34 años. Sí. Claro, eres una persona adulta y me refiero, o sea, llevas mucho tiempo con este proyecto. No creo que nada ni nadie pueda pararte realmente. O sea, yo creo que es imposible. Te puedo preguntar qué opina tu familia, porque mucha gente se lo preguntará. ¿Qué opinan ellos de tu proyecto? ¿Cómo lo llevan? Bien, yo hablo con mi hermano, mi hermana, mi mamá. Sí, al principio estaba duro, Claro, normal, claro. porque es algo bien duro, bien impactante. Claro, Por la mamá es más, porque son su hijo que te ve cambiar tanto. claro. No sé, es algo. A veces yo me en su cabeza es algo bien impactante. Claro. Pero al final, yo hablo con él siempre, cada día. ¿Tienes una buena relación con ella? Sí, siempre. Ah, genial.
Sí, Y con tus hermanos, no sabía que tenías hermanos. Sí, sí. Ah, qué bueno. sí, tengo una buena relación. Es todo como normal. Qué guay. Me alegro un montón, porque mucha gente se pensará, claro, hay muchos chavales que me siguen que por hacerse 2 tatuajes ya no se hablan con su familia, ¿sabes? Porque el padre le dice, no me vuelvas a hablar, tal. Entonces te ven a ti y dicen, "Buah, Sí, yo tengo la suerte de tener una mamá así. qué bien, Sí, qué bien, de verdad. qué Porque guay". hay gente por un tatuaje, su mamá no le habla más o Claro, se rechaza. Depende de la mentalidad que tiene su mamá. claro. Claro, sí, incluso mi madre en determinado momento, a mi madre siempre le gustaron los tatuajes, pero cuando me vio con un brazo, el pecho y el cuello, Sí. ya me dijo, eso es demasiado, ¿sabes? Entonces, Sí, lo sé, yo lo sé. tu madre también te dice lo de ya no te tatúes más. Es que eso es como todas las madres lo dicen, lo de Sí. este es el último tatuaje, ¿no? Sí. ¿Y tú qué le dices? Sí. No. Qué guay. ¿Y qué le dirías a todas esas personas que dicen, oye, René, oye, Anthony, por favor, ten cuidado, cuídate? ¿Qué les dirías tú a todas esas personas? Porque hay gente que no es capaz de disfrutar de tu proyecto porque sienten como que están incitándote, ¿no? Como que si te dan un like en Instagram o si te dicen, Antonio, te admiro, ¿sabes? Eres un tío guay, me haces reír, me mola mucho tu rollo. Hay gente que dice, no le digas eso porque lo estás como incitando a que haga más su proyecto. Entonces, ¿qué le dirías a todas esas personas? Nadie me incita a hacer. Claro, Pero nadie. Entonces, es solo yo que yo hago como quiero cuando quiere. claro, Y nadie me incita y nadie me incitaba a hacerla. claro. Es todo propio mío. ¿Tú empezaste hace cuánto con el proyecto? ¿Cuándo empezó The Black Alien? Hace 6 años, 7. 7 años. 7 años. Claro, y tú ahí no te conocía mucha gente, lo empezaste porque tú quisiste. Claro. Claro. Y yo es lo que digo siempre, digo si su familia y sus amigos no lo han podido parar, tranquilo que nosotros no vamos a poder, ¿sabes? Entonces hay que disfrutar del proyecto como lo... Sí, parar porque... Yo no entiendo por qué la gente quiere parar a una persona. Claro. No, porque tienen miedo que te pase algo. Sí, pero mira, sí, ¿y qué va a pasar? ¿Va a llorar toda su vida si me pasa algo? El chico va a pasar nada, es solo una palabra, nada más. Si me pasa algo, el chico que dice eso, ¿qué va a hacer? Nada, no va a llorar, no va a pasar nada para él. Exacto. Entonces, es solo sí, es algo, puede ser, que va a pasar por mi familia. Sí, Claro. Al final los tuyos son los que lo van a sentir. sí, pero toda la gente que quiere hablar no hace eso. Claro. Para mí no vale. Comprendo. Ya, lógico. Bueno, espero que haya quedado claro para muchos. Pero la gente yo creo que también tiene que aprender, porque yo creo que eres la persona con modificaciones que más lo ha petado a nivel mundial. Te conoce todo el mundo. Yo, cada vez que conozco a una persona, me dice, sí, yo sé quién es, todo el mundo te conoce. Entonces, la gente no está preparada, ¿sabes? No, cuando, yo qué sé, dentro de 200 años, cuando haya habido más gente con distintos proyectos, la gente ya dirá, vale, ya lo entiendo. Pero tú al ser el primero, creas como muchas sensaciones en todo el mundo. Entonces la gente no sabe qué hacer, no sabe si... No pasa nada. Claro, sencillamente no... Es como toda la gente. Como no sé, hay gente que le hace algo de su vida. Ujú. ¿Qué le hace? Que nadie para a nadie. No es así la vida. Claro, Si te gusta hacer algo, tú lo haces. comprendo. Es así. Cuando yo veo a una persona y no la para, si él quiere hacer algo, y no lo hace. Sí, hazlo. Si te gusta, si te sientes más feliz. Claro. Aparte es difícil meterse en la mente de otra persona. Tú no le Sí, puedes sí lo decir a puede. alguien, no, deja de hacer eso, porque tú no sabes. Él tiene una otra visión. Claro. Somos todos diferentes. Ujú. Tenemos toda una visión diferente de la vida. Entonces no puedo ir a la cabeza de la otra persona para dar tu idea a esta persona. No puede. Claro. Y cambiando así un poco de tema,
¿Te vas a quedar a vivir, tienes pensado quedarte a vivir en México o tienes pensado volver a Europa? ¿Tienes algún plan? No, yo estoy bien en México. ¿Te estás bien en Sí. México? O sea, te ha gustado mucho, ¿no? Sí, mucho. Me alegro, No, estoy bien. me alegro. El gato moreno me cuida mucho. Claro. Se nota, se nota. Se nota. Aún hace poco estoy viendo los vídeos del canal de Gato, donde vais ahí a visitar sitios y a hacer cosas, tal. Se ve que hay buen ambiente. Esta pregunta te la hago porque literalmente toda mi comunidad me lo pregunta, sobre todo en TikTok, que la gente es como que no entiende absolutamente nada en esa red social. Entonces me dicen, oye, ¿pero qué pasa si mañana aparecen los aliens en la Tierra? Fijo que a ti te la hacen también, y no son como tú. ¿Les puedes contestar a la pregunta a todos esos que están preocupados por eso? Me muero de risa. Pero me muero de risa. Todo equivocado. Dicen, imagínate que son humanos como nosotros, ¿sabes? Y llegan así... Y no pasa nada, y sacas todo. Y dices, perdón. Y empezamos el regreso. Qué bueno, tío. ¿Qué es lo que te gusta hacer, por ejemplo, cuando estás en casa, relajado? Cuando no tienes una modificación al día siguiente, cuando estás en tu casa. Todo el mundo se imagina, yo qué sé, yo veo alguna serie en Netflix o yo qué sé. No, yo no miro la tele. ¿En la tele? Yo no sé, escuchar música. Sí, me gusta escuchar la música. Qué guay. Tranquilo. ¿Vives con gato? O... No. ¿No? ¿Vives solo? Sí, ¿Y tu casa tiene como muebles normales o muebles de alguien? me acabo de cambiar de... Ah, vale. Sí. Te acabas de mudar a una nueva casa. Sí. Hostia, vale. Esta creo que te la hice en la primera entrevista, pero ¿crees en Dios o en alguna religión? ¿Qué opinas de todo esto? De verdad, eso es una pregunta que yo creo a la energía. Un Dios que para mí es la energía. Puro coco, pura energía. Así es. Sí, yo creo que sí, yo creo que hay algo, una energía, sí, porque somos aquí, hay algo que pasa detrás de todo eso. Entonces, un Dios para mí es algo fuerte, una energía bien fuertísimo. Pero yo no tengo una imagen de qué es un Dios o la religión tampoco, yo no tengo una religión. Pero sí, yo creo que hay algo fuera de todo eso. Comprendo. Es normal, todo el universo, todo el sol, la luna, todos los planetas, como todo funciona, todo al milímetro, todo hay una conexión. Es una energía bien brutal todo eso. Comprendo. Sí, o sea, es una respuesta bastante bonita. Sí, como el humano a crecer, como todo empieza. Para mí es algo wow, yo no entiendo todo eso. Claro. Creo que nadie entiende. No, sé. nadie lo entiende, de Porque hecho. nadie, sí hay mucho, ¿cómo puedo explicar? Mucha teoría, pero nadie sabe. Claro. ¿Sueñas mucho cuando duermes? O sea, ¿recuerdas tus sueños? A veces, ¿Sí? sí. Yo sueño más de ti, sí, mucho más. Ok. El sueño de René, ¿dónde está? Dice o no. Dice, ¿habrá sacado un vídeo sobre mí? Tienes pesadillas, rollo. René ha subido 7 vídeos sobre el alien. Oye, Me voy a desbloquear otra vez. Te iba a preguntar si este año tienes pensado bloquearme. Ten cuidado. Tío, es brutal, tío. Ya te digo, yo te admiro y te respeto, de verdad. Me gusta mucho hacer contenido sobre las cosas que haces porque... Pero bueno, ya sabes que yo cuando saqué el primer vídeo sobre ti fue hace mucho tiempo y fue porque realmente vi el proyecto y dije, hostia, este tío como que me llama la atención, pero bien, ¿sabes? Hice ese vídeo y claro, y a partir de ahí la gente me siguió pidiendo más, pero tú si en algún momento, yo te he dicho siempre, si en algún momento te molesta algo o tal, me lo dices, ¿sabes? Me hablas y me dices, oye, René, tío, estás muy pesado con esto, pero... Eres muy pesado, ¿no? Aquí en directo, ya. Aquí en directo. No te quiero volver.
No te quiero volver a ver más, tío. Hasta la próxima. No, broma, yo no. Es así, es tu trabajo. Qué bueno, esa era una pregunta, tío. Le dije a Carlos antes, creo que le voy a preguntar si tiene pensado bloquearme. Y me dijo Carlos, ¿en serio le vas a preguntar? Y dije, voy a ver cómo va la entrevista y si veo que va guay se lo pregunto. Te quiero hacer esta pregunta otra vez porque te la hice en la primera entrevista, pero me pareció muy llamativa. ¿Cuál fue tu primer tatuaje, tío? Lo primero que te hiciste, o sea, pues claro, tú, ¿cuándo, a qué edad te hiciste tu primer tatuaje y qué te hiciste? A 26, yo creo. 26, empezaste tarde. Sí. Hasta los 26 no te habías tatuado. No. Wow. Eso es curioso, porque normalmente la gente empieza con 18 como muy tarde. Yo bien tarde, sí. Aprended de Black Alien, no os tatuéis hasta los 25 años, que os ahorráis un montón de errores. Sí. Yo me hice, mira, ahora... Te voy a entrevistar un poquito. Ahora ya sé... Vamos a cambiar. ¡Qué guay! Tío, yo ahora me hice la última vez no tenía ¿Qué pasa? Duele mucho, ¿no? Porque te ves bien hinchado el brazo. Sí, tío, me lo hice entero de una sesión y se me puso el brazo como una morcilla. Sí, lo veo. Así de grueso, durante 10 días estuve así, paralizado. Pero mi primer tatuaje fue un micrófono, me hice un micrófono aquí. Sí, se ve bien, pero te falta implante. Me faltan implantes, ¿no? Sí. Debería hacer... Tato, ven aquí. Debería... Tío, yo a la gente, o sea, yo qué sé, a mis suegros, tal, o a mi madre, a veces, como me estoy tatuando mucho y hablo mucho de ti, les tengo que decir, oye, que no os preocupéis que yo... ¿Sabes? Yo solo tatuaje. Hay gente que me dice, pero tú vas a empezar con... Y yo, no. Pero bueno, nunca se sabe, ¿eh? Igual dentro de 10 años me hago un proyecto. ¿Cómo empezaste tú? O sea, me refiero, tú hasta determinado momento de tu vida, hasta los 26 años o cuando fuese, eras Anthony Lofredo, ¿no? ¿Estuviste viviendo en Australia, puede ser? Sí, me fue a Australia, sí. ¿Trabajabas de seguridad? Sí. Joder, eso me acuerdo del primer vídeo que hice, que estuve mirando información. Y fue allí cuando se te ocurrió la idea del proyecto, ¿no? ¿Fue allí? ¿Puede ser? ¿O ya lo tenías de antes? Sí, lo tenía antes, Uh-huh. pero empieza bien a este momento, cuando me fue en Australia. ¿Y qué fue? Porque me refiero, esto es un proyecto tan grande que yo quiero imaginar que hubo, o sea, tú estabas ahí trabajando de seguridad, Anthony Lofredo. ¿En qué momento te despertaste y dijiste, voy a cambiar completamente mi vida? Yo empiezo porque yo espero de ser madura en mi cabeza para empezar. Uh-huh. Yo puedo empezar a 18 años, pero es bien joven. Hay gente que se modifica a 18 años, Sí. pero yo a 18 años no se siente listo para empezar a hacer eso. Claro. Entonces, a las 27, 26 yo empiezo porque yo me siento listo para hacer eso en mi cabeza. Entonces, sí es la edad que yo empiezo porque a esta edad yo me siento listo para empezar. Claro. Pero ¿ocurre algo? ¿Hay algún evento? ¿O simplemente un día dices, es buen momento para empezar? O sea, hoy... Luego, cuando me hace mi primera modificación, la lengua, La Sí. bífida. a mi fila me fue así, Vale. ¿Esa te la hiciste en Australia o no? no en Francia. En Francia. Vale. Sí. Por cierto, has mejorado muchísimo el castellano, tío. O sea, ¿Sí? Ahora hablas perfecto. Súper guay, tío. Eso es, así es como sonamos los españoles, ¿no? Vale. ¿Cristiano o Messi? Black Alien. Perfecto. Yo también elijo Black Alien. No, los dos son bien. A ti te gustaba mucho jugar al fútbol, Sí. ¿verdad? ¿Tienes vídeos ahí jugando? Sí. ¿Sigues jugando Sí. al fútbol? No, pero O sea, pero en tu tiempo libre. sí, estoy bien, ¿no? Qué bueno, tío. Un día tenemos que echar un partido todos. Sí, vamos. Pues de momento no tengo más preguntas. Muchísimas gracias por haber estado aquí de nuevo. Siempre es un placer tener esta entrevista contigo. La próxima vez quizás me voy yo a México, a no ser que sigas viniendo tú a España. Sí, vamos, yo te espero a México. Buah, la gente me dice que vaya por allí, tío. Tengo que Sí, ir. vamos. Me invitas a tu casa. Sí, ven, conmigo. Perfecto. En mi cama, si quieres. Vamos, con todo. Perfecto, vamos, con todo, mi bro. Pues nada, tío, de verdad que ha sido un auténtico placer y un placer verte, tío, y gracias por contestar a mis preguntas. La cena. Si quieres enviarle un saludo a los homie fellas, tío, que Pero son mi fela. Todo.
¿qué puedo decir? Muchas gracias por todo, por la gente que me ama, por la gente que me odio. Todos. Es así, es la vida. Tú los quieres a todos. Sí, Sí, eso está muy bien, tío. Está muy bien. Nosotros te queremos a ti, joder. sí, muchas gracias. Un placer. Un placer, de verdad. Metedle like, no os olvidéis. Y seguid a The Black Alien en Instagram. Y seguid... Erinés también. ¿En dónde? Erinés también. Ah, sí, claro, a mí también, por supuesto. Pues es tu canal. No, pero está bien, muchas gracias. Ya me he olvidado, ¿vale?